Manual del Test de Orientación en Fracaso Escolar. Guidance Educativo. Autor, Lic. y Profesor Vasconcelo. Juan Carlos, docente, ensayista. Introducción. Vamos a desarrollar la guidance educativo orientación escolar en el caso del fracaso escolar, aunque también el tema implica orientación en materia de problemáticas vinculares, violencia escolar, relaciones familia-escuela, problemáticas emocionales, liderazgo docente, dinámica de grupo en contexto escolar, entre muchos otros. Presentamos la herramienta, las consignas, la orientación según cada tarjeta proyectiva, los fundamentos psicológicos de cada para orientar a padres y docentes y la sociedad en general. Una herramienta proyectiva porque sirve como estímulos a la asociación de madres y docentes, es decir, para hablar del tema en cuestión, de las problemáticas educativas, las inconductas, la violencia escolar, los castigos, las dificultades, etc. En el discurso, buscamos las razones ocultas, los porqués, lo que motiva ciertas conductas docentes o de alumnos, el papel de la familia, la escuela, etc. Allí es donde descubrimos que el mentado fracaso escolar es en verdad fracaso de la escuela en socializar a la nueva generación, es fracaso de los padres y los docentes, aunque también podemos asistir a cuestiones sociales y evolutivas de los niños y adolescentes, aunque todas puedan ser orientadas hacia una resolución positiva para el derecho del niño. Es un test de los derechos del niño porque se encuentra en cuestión el derecho a la educación de todo niño. Utilización de las tarjetas proyectivas en la orientación escolar. En niños y adolescentes, es comentar el contenido de las tarjetas con frases tipo, bueno chicos, vamos a tratar las tarjetas educativas, tratan sobre la escuela, la educación, las dificultades y cada una trata de un tema en especial, por ejemplo esta. Y ustedes pueden opinar libremente sobre cada tema para poder ver dónde encontramos dificultades, etc. En un primer momento realizamos la entrevista preliminar para conocer el grupo, el mapa emocional o de problemáticas escolares, que puede llevar bastante tiempo, media hora o más. Luego procedemos a dar un pantallazo del tema fracaso escolar, la importancia de la educación como derecho, como recurso para la inserción social, el proyecto de vida y el proyecto estudiantil necesario, entre otros. Esto da motivos para pensar y los chicos comienzan a buscar ideas sobre su historia educativa, lo que les pasó, cómo viven la escuela, los problemas que tuvieron, etc. Es así que comienzan a hablar e indicar temas como injusticias vividas, sus dificultades, etc. Luego procedemos a presentar las tarjetas nombrando los temas que tratan cada una para que los chicos vayan viendo. Se les pide además que anoten los temas que les interesa tratar para luego ir una por una tratando cada tarjeta. Explicamos el significado de cada tarjeta, en un lenguaje cotidiano, entendible para los chicos, y les pedimos que vinculen el tema con su propia biografía escolar, con su escuela, con su clase, sus dificultades. Cada tarjeta insume tiempo, y a no preocuparse si solo se tratan pocas tarjetas en cada encuentro. Es la calidad lo que importa y no la cantidad. Un tema candente puede llevar todo el taller. Es decir, un momento de entrevista preliminar para tener el mapa de la clase, el mapa de dificultades para luego presentar las tarjetas, explicar que se fundan en ciencias como la psicología social, etc., para luego tratar las tarjetas que eligieron. Son estímulos para que emerjan motivos, historias, casos, dificultades, etc., donde dejamos que el grupo se expida, que hablen mucho del tema, realizando nosotros la mayéutica de preguntas y preguntas. Incluso la orientación debe ser con preguntas del tipo, esto que decimos de los repitentes. ¿Tendrá algo que ver con cómo nos comunicamos en la familia? Etcétera. ¿Será que a veces se las agarran conmigo sin considerar lo propio de cada uno? Caso del chivo expiatorio del curso o escuela, etc. Finalmente el momento de las conclusiones, como pequeño debate considerando los pasos necesarios para la resolución del tema. En los casos de padres, procedemos de la misma manera, entrevista preliminar, hacemos un diagnóstico o mapa de problemáticas, hablando de la escuela y sus problemáticas, conflictos, inconductas, violencia escolar, fracasos, deserción, repitencias, etc., para ver qué tema les resulta pertinente debatir merced a la problemática de sus hijos. Luego procedemos a presentar cada tarjeta, para que elijan las que consideren pertinentes. Acto seguido pasamos a explicar cada tarjeta, con frases breves, para que asocien sobre el tema y comience el debate y cierre posterior con conclusiones.
Con docentes procedemos de la misma forma, aunque podemos llevar algún resumen, frases para pensar los temas, hasta apuntes o libros para comentar, de modo que los mismos puedan aplicar sus ideas y hablar de sus prácticas. La idea con los talleres para docentes es modificar prácticas excluyentes y representaciones negativas sobre la educación, los niños y el rol docente. ¿Qué es el fracaso escolar? Fundamentalmente no es el fracaso del niño o del joven adolescente, es el fracaso adulto en socializar a la nueva descendencia y cumplir con sus derechos. Es la dificultad de los docentes para entender su rol, su misión y sus deberes en relación a los derechos del niño. Es también la limitación de los adultos para percibir las razones del educar, los motivos ocultos que llevan al fracaso en términos de deserción, repitencias, subaprendizajes, violencia escolar, entre otros. La localización del fracaso en los niños suena a proyección de las propias incapacidades adultas para encontrar una comunicación fructífera en materia de aprendizajes. La atribución de culpabilidad al niño implica la negación de los docentes y padres de las responsabilidades en materia de cuidados, acompañamientos, motivación, orientación, entre otros deberes adultas. Es la institución educativa y su proyecto institucional la que falla, pero el culpable es el niño, como proyección invertida de una responsabilidad que además se racionaliza o justifica. La clasificación social Pierre Bourdieu y el etiquetaje implican procesos que llevan a la deserción, al abandono de la escuela, a las repitencias, etc., porque el niño es inculpado y condenado a asumir una marca o etiqueta que es condenatoria porque se sigue de procedimientos y tratos excluyentes, quedando una pirámide escolar de minorías que llegan a culminar sus estudios como reflejo de la desigualdad social que se reproduce en la escuela, es decir, el docente como agente no de cambio sino de adaptación pasiva, de sometimiento al sistema de opresión, orientando al hijo del pobre hacia el trabajo explotado, la marginalización, y la destrucción de su proyecto de vida. El uso de las tarjetas en la orientación escolar, tanto en niños y adolescentes como a padres y docentes. Tarjeta 1. Con la consigna de esta tarjeta transmitimos y despertamos ideas sobre la escuela impositiva, la escuela procustiana, recordando a la gente la figura de Procusto el estirador o también Damastés, que era un bandido de la tica muy amable que te invitaba a comer y beber para luego atarte a uno de sus dos lechos y proceder a cortarte la cabeza y las piernas, que sobresalen de su pequeña cama. Su otro lecho era más grande y allí quedabas chiquito, con lo que te estiraba rompiéndote todo para que cuadres en su lecho. De la misma manera, la escuela moldea y adapta al chico a su organización y a un modelo social, a un estilo de vida, a la lógica capitalista economicista, al trabajo alienado, etc., estirando al niño hasta que cuadre y se adapte al sistema. Es lo que conocemos como síndrome de Procusto, que consiste en la tendencia impositiva de un modelo de vida, incluso violentando la creatividad e iniciativa del niño. De modo que orientamos hacia la toma de conciencia de la dinámica institucional impositiva, bregando por el derecho a opinar, a participar, a ser considerado en el proyecto escolar y a no ser objeto de imposición de modelos de mundos, de sociedad, de ideologías, etc., sin pensamiento crítico respecto de los mismos. Tarjeta 2. La escuela que homogeneiza. Una escuela que masifica, que tiende a imponer un pensamiento único como el de la lógica capitalista, el consumismo, etc., forjando el alumno promedio, buscando que los diferentes cuadren en la igualdad, utilizado en forma autoritaria sin considerar como derecho el ser diferente. De modo que bregamos por una escuela de la igualdad, pero en la diferencia, como derecho a la diferencia y a la diversidad. Tarjeta 3. Con esta tarjeta maximizamos la necesidad de que tanto padres como docentes y profesionales puedan escuchar, poner orejas a los problemas emocionales de los niños y adolescentes a los fines de detectar las motivaciones o la faz emocional que impiden o dificultan buenos aprendizajes. De modo que, lo mejor es orientar hacia la escucha, la empatía, la necesidad de identificar los problemas emocionales para poder tramitarlo en el sentido educativo, conjuntamente con el gabinete o equipo de inclusión escolar. Es decir, todo docente debe realizar el trabajo inicial de diagnosticar los problemas emocionales, comunicativos, las dificultades en cada alumno, su clase, la escuela y comunidad, para brindar un espacio de continencia emocional,
escucha comprensiva y pertenencia institucional de los chicos, es decir, brindar un marco facilitador de los aprendizajes a partir de considerar la faz relacional de todo vínculo, donde a veces se considera que es solo cuestión de contenidos de la comunicación, como el enseñar y transmitir sin tratar de conocer y escuchar respecto de la biografía de cada alumno. Tarjeta 4, de la escuela intelectualista a la escuela de las inteligencias múltiples. Sabemos que la escuela intelectualista y racionalista, conveniente al capitalismo eficientista y racionalista, lleva ya más de 200 años en boga. Con el psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget, se llegó a una legitimación psicológica de la enseñanza basada en una teoría psicogenética de la inteligencia que se aplicó y aún aplica en las escuelas, pero es parcial, y Piaget estudió el pasaje de menor a mayor conocimiento como progreso de la inteligencia, como asimilación y acomodación de objetos a los esquemas, la organización de los mismos en estadios sucesivos, como el pasaje de la inteligencia sensorio-motriz al simbólico, de allí a la fase concreta de 7 a 12 años, para acceder a la inteligencia hipotético-deductiva hacia la adolescencia, muy bien fundado y corroborado incluso con experimentos, pero solo en el terreno intelectual e inteligencia lógico-matemática. También los test psicométricos, como test de inteligencia, el test Raven, el domino, etc., fundados todos en el factor general de la inteligencia intelectualista que llevó al panorama de una educación intelectualista. Falta aún el estudio de las demás inteligencias y que Howard Gardner realizó con su propuesta de las inteligencias múltiples, una escuela donde se planifique y enseñe con las más de 10 inteligencias múltiples. Para recordar, tenemos la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, musical, corporal, visual, espacial, digital, naturalista, existencial, sexual, interpersonal e intrapersonal, etc. Tanto los proyectos institucionales escolares como el proyecto áulico, etc., deben fundarse en las inteligencias múltiples. Tarjeta 5, es la tarjeta de la causalidad ejemplar de los padres como los modelos o ideales que el chico sigue en un plano inconsciente, es decir, el ejemplo de la escuela familiar en materia de estudios, es lo que los hijos siguen. Eso es el ideal del yo y la motivación de logros como lo que se aspira a cumplir, se corresponde con las expectativas paternas. Sin embargo, a veces hay influencias de los medios, en la escuela, ciertos docentes que tienen buena química con los chicos y logran modificar los ideales logrando que el chico siga estudiando. Es el caso de Albert Camus incentivado por su profesor. Son también considerados como chicos resilientes. Pero a los fines de entender las inconductas, el fracaso en las materias, la falta de motivación y valoración de la escuela, necesitamos conocer el nivel de estudio de la familia, los padres, porque son ellos los que incentivan al niño con sus ejemplos de hasta dónde estudiaron. También hay casos en que los padres no estudiaron mucho pero con su deseo y aspiración, orientaron a sus hijos hacia la necesidad de estudiar para poder insertarse en el mercado laboral. Conocer el ideal de los padres a los fines de entrever si no poseen premisas de fracasos resulta importante para liberar a los niños de tales ejemplos limitados o de abandono escolar, etc. Tarjeta 6. Prevenir e intervenir sobre el bullying. Es la tarjeta donde debemos orientar a los padres en situaciones donde sus hijos sufren el acoso escolar, lo que además pesa sobre el rendimiento y la motivación de los chicos para estudiar. El acoso escolar, o bullying, es el equivalente a lo que en la vida adulta conocemos en los lugares de trabajos como mobbing o acoso laboral. Como en todo acoso, resulta lesivo para la identidad y motivación del chico. Es un ataque al propio narcisismo, que frustra generando depresión y caída de la autoestima y el rendimiento escolar. Lo que resulta pertinente es que la escuela pueda acompañar a los chicos en sus trayectorias escolares evitando los acosos grupales tanto como en los recreos o incluso a la salida. Ello implica el cuidado de adulto responsable porque evitar el bullying con un buen proyecto de prevención ayuda a alumnos sanos y al cumplimiento de sus derechos. Tarjeta 7, es la tarjeta donde hablamos sobre aquellos niños que portan una mochila con secretos familiares perturbadores. Claro es que los chicos no los explicitan, y hará falta orientar a cada docente sobre la necesidad de un buen diagnóstico respecto del mapa emocional de la clase, lo que se logra escuchando a los chicos, dialogando con ellos sobre muchos temas, tomándose un tiempito cada clase para dialogar sobre diversos temas. Cuando se detectan alumnos tímidos, que parecen cargar con alguna cuestión
educación emocional, es bueno informar al equipo de inclusión para que indague y así poder develarse el secreto que perturba el aprendizaje de tales chicos comprometiendo su futuro. Tales secretos suelen ser de abusos sexuales, maltratos físicos o psicológicos, separación difícil de los padres, falta de trabajo en la familia, tragedia familiar, enfermedad familiar, un hermano con problemas con la ley, adicciones, entre otros. Tarjeta 8, es la tarjeta donde hablamos sobre las tribus urbanas, los grupos de pares, de los amigos, que a veces cumplen la función de desmotivar para los estudios merced a que los mismos asistimos a malos ejemplos. Aquello de que la junta no trae cosas buenas conlleva algo de verdad, en tal sentido. Por ello, necesitamos orientar a los padres sobre la necesidad de seguimientos o monitoreo de las salidas de sus hijos en tales grupos que además pueden implicar otros tipos de riesgos como el de consumo de sustancias, actos que rayan con lo delictivo, riesgo de contagios de enfermedades, embarazo adolescente, entre otros. Tarjeta 9. En esta tarjeta hablamos de las actitudes oposicionistas de los niños y jóvenes como reacciones a contextos disciplinares que asfixian o que generan la indignación de los mismos. Es decir, el disciplinamiento institucional así como las actitudes autoritarias de ciertos docentes, la humillación en situación grupal, etc., llevan a que los jóvenes se tornen rebeldes, pero son consecuencias de un largo proceso que ya empezó en casa y se continúa en la escuela. El joven necesita ser orientado en su conducta, necesita adultos que no lo demonicen ni etiquete porque tales reduplican su oposicionismo. Sus reacciones son tildados como inconductas y transgresiones a las normas de convivencia, con lo que se acude a la corte escolar para el juicio y condena desde un enfoque de derecho represivo. Tales procedimientos llevan al fracaso, al abandono, a las repitencias, con lo que se debió tramitar vía equipo de inclusión, escucha, contención, empatía docente, etc., devino el juicio y castigo represivo además al mudarlo de salón, de turno o escuela, solo incrementa la rebeldía de un chico que necesitaba un contexto facilitador de sus problemáticas. Tarjeta 10. Es la tarjeta donde hablamos de la necesidad de reglas de convivencias que no impliquen criterios condenatorios, represivos o estigmatizantes del niño. Toda medida ante inconductas, conflictos o incluso de peleas, deben ser educativos y ejemplares sobre la intención de la escuela, educar en todos los sentidos y no solo en lo intelectual. Para lo mismo, necesitamos un acuerdo de convivencias fundado en un derecho reparatorio, y no represivo, que brinde la oportunidad de reparar el daño incluso en la víctima, desde el criterio reparatorio de los vínculos. Sería una escuela donde prima el derecho restitutivo por sobre el represivo que solo fija a los niños en criterios de intolerancias y de hostilidad. Tarjeta 11, es la tarjeta que habla del síndrome de Frankenstein educador. Como el de R. Frankenstein, muchos docentes producen un mal alumno como el monstruo de la película y aborrecen de él, con lo que él mismo se vuelve malo. Es decir, es el rechazo, la descalificación, la anulación o invalidación lo que genera como reacción tanto las inconductas como los fracasos, etc., de modo que, en la pedagogía procrustiana, el docente contribuye a la creación del fracaso, del alumno con dificultades, con problemas de conductas, de logros, etc., pero localiza el mal en él mismo, deslindando responsabilidades. Es decir, niega sus proyecciones, sus adjudicaciones de roles, su parte de Pigmalión en el aula pintando al alumno según sus expectativas más negativas que positivas. Pero si imaginamos a un docente benevolente, receptivo, que invierte amor en su tarea, trata a los alumnos como trataría a sus hijos, etc., podemos encontrar un monstruo bueno, productivo, etc., y que un buen día puede transformarse en el príncipe de la educación. Lo usual es la proyección de las causas o atribución de culpabilidad como proceso de penalización y condena del niño que está a merced de un adulto que lo estigmatiza cuando debería cumplirle sus derechos. Tarjeta 12. En esta tarjeta hablamos de la escuela que reproduce la desigualdad social. Es la escuela reproductivista de las clases sociales y sus privilegios o pobrezas, del otro lado. Es decir, institución que legitima el orden desigual al reproducir la famosa pirámide social de las clases sociales. Es decir, la escuela que provoca desmotivación, apatía, falta de motivación de logros, que excluye con actitudes negativas, descuidos, con no acompañar como se debería, provocando repitencias y abandonos, etc., termina en el efecto pirámide de que solo llegan unos pocos de la clase baja dejando los progresos del lado de las clases medias y altas, que llegan a altos niveles en materia
materia de carrera profesional en universidades y estudios en general. Al pobre se le reserva los lugares corporales, la fuerza bruta y se le ofrece la pala para trabajar. Los criterios de inclusión o integración van en contra de la pirámide de injusticia y brinda oportunidades continuas, un marco continente, un ambiente escolar facilitador de los aprendizajes incluso en alumnos con problemáticas familiares y emocionales que es deber de todo adulto ayudar a resolver arbitrando recursos. Tarjeta 13, una tarjeta que denuncia el enciclopedismo educativo de disciplinas aisladas, estancos, con visiones parceladas que no progresan hacia la interdisciplina y menos hacia las transdisciplinas. Ello en correspondencia con una educación que en vez de liberar aliena, tima, engaña, mistifica y oculta las injusticias de una sociedad desigual con la fragmentación del conocimiento. Tarjeta 14, esta tarjeta alude a la escuela como institución de control social, disciplinar, de su carácter de institución programadora de la subjetividad, en consonancia con la lógica capitalista exclusivamente economicista. En ella se imparten las normas, valores e ideales de una sociedad exclusivamente productiva y consumista. No se educa en valores humanísticas, de cuidado del planeta, etc., y sí para legitimar un orden desigual, donde unas minorías lograron instalar su moral, su modelo de mundo como la única posible y de donde la clase baja es el esclavo posmoderno sin posibilidades más que llegar a fin de mes para poder seguir procreando proletarios al servicio de los ricos. Una institución impositiva y punitiva, que a pesar de los anhelos de inclusión, continúa trabajando al servicio de las élites dominantes al seleccionar y excluir a los que no útiles a la moral capitalista, el dinero. Tarjeta 15, en esta tarjeta maximizamos la necesidad del pasaje desde una escuela que pinta al alumno de acuerdo al deseo adulto, de acuerdo con la ideología dominante, los ideales de una sociedad economicista, etc., gracias al efecto Pigmalión, y de docentes pigmaliones, a otra escuela donde los docentes operen como escultores que buscan sacar en vez de agregar, es decir, la resignificación del modelo de mundo de los chicos, los hábitos como esquemas de adaptación pasiva a un modelo social, y de adherencia emocional o apego social, a otra de transformación del modelo de mundo obsecuente con el orden de opresión, y en pro de una sociedad más justa y equitativa. Es decir, orientamos hacia un aprendizaje como programación pasiva a otra de aprendizaje deconstructiva de todos los moldes sociales impuestos, en pro de definiciones consensuales y comunitarias, lejos del individualismo egocéntrica. Tarjeta 16. En esta tarjeta indagamos sobre la violencia institucional desde la idea de que la misma institución opera como un marco impositivo de normas de conductas, lo normal y lo anormal como conceptos adaptativos, y donde asistimos a un orden disciplinar que coarta las iniciativas, la creatividad, despliegue psicomotriz y alegría, es decir, un lecho de procusto institucional donde el niño es moldeado, disciplinado, adaptado al orden social alienante. En este contexto impositivo de las instituciones, como verdadera violencia simbólica, actitudinal, y donde el poder se impone porque define las posibilidades, la violencia escolar aparece como reacción al ahogo del sujeto, del grupo, de la nueva generación que reacciona so pena de perecer en la angustia. Tarjeta 17. En esta tarjeta ponemos hincapié en la faz adaptativa de la escuela que reproduce la desigualdad social, llevando a un efecto de adaptación a la alienación social. Analizamos en términos de una escuela que programa al servicio de un orden social desigual, transmitiendo modelos de dominación, opresión, alienación, desde su faz inconsciente como institución que oficia de significante social, y que cumple la función adaptativa, pero ello no quita su otra faz de liberación, desde la pedagogía de la liberación, con adaptación activa y creativa, con capacidad para transformar la realidad, y no solo interpretarla o adaptarse al orden imperante en forma sumisa, es decir, combatimos el conformismo acrítico, y orientamos hacia la desprogramación educativa como enfoque deconstructivo donde desarmamos todos los modelos impuestos, todas las significaciones impuestas operando el viraje a habilidades selectivas, con capacidad para evaluar los moldes injustos, los disvalores y valores dominantes, los ideales de desigualdad social vs un ideal humanista fundado en la ética compartida y de cuidado del otro.
Tarjeta 18, ponemos hincapié en la necesidad de pasar de una escuela burocrática que reproduce el fracaso escolar a otra educativa, pero desde un diseño curricular de liberación de la lógica capitalista que solo orienta hacia el mercado laboral en detrimento de una educación para la vida, para el gran viaje que es la vida, y donde necesitamos de una ética verdaderamente compartida en contra de las minorías y sus prácticas excluyentes, de opresión e inducción del sufrimiento como forma de vida. Tarjeta 19. Operamos la orientación para resolver el mecanismo de exclusión institucional y de segregación institucional que conocemos como formación del chivo expiatorio, emisario o cabeza de turco en quien se depositan las ansiedades y tensiones institucionales y grupales, segregando al miembro elegido con la fantasía de que se resolverá toda la ansiedad grupal e institucional, mecanismo nefasto en que se excluye depositando masivamente todo lo malo en un integrante que se hace cargo por su disposición y por su verticalidad o historia emocional, es decir, orientamos desde una escuela que segrega con su mal trato comunicativo y falto de empatías a otra inclusiva e intolerante de las diferencias generacionales y dificultades de los niños para acompañarlos de verdad en sus trayectorias educativas y cumplirles sus derechos en forma legítima. Tarjeta 20. Con esta tarjeta orientamos hacia una educación sexual integral verdaderamente integral al extender lo sexual hacia los vínculos familiares, la escuela familiar del amor y la sexualidad, los modelos paternos y la pareja de los padres modelos de amor y de sexualidad, la transmisión de modelos positivos y violentos en la familia, la consideración del vínculo de pareja o amor erótico, así como la alfabetización sexual y emocional considerando el desarrollo psicosexual, la dinámica de parejas y de construcción de los modelos de amores dominantes y posesivos ya en niños y jóvenes para construir modelos de amores más consensuales a contrario de los moldes dominantes de la sociedad que conocemos como pareja patriarcal cuyo grupo de transmisión es la familia a través de la pareja de los padres y que se refuerza en otras instituciones como la escuela, los medios, la comunidad. Tarjeta 21. Orientamos hacia la mayéutica socrática como modelo de educación, y que consiste en la pedagogía de la pregunta, buscando sacar la verdad que portan cada niño para conectarlo con el tema de la clase, superando el enfoque expositivo como clase magistral de los docentes. De ahí también la necesidad de dinámica de grupos y otros recursos dinámicos como el psicodrama pedagógico, didáctico, así como otras herramientas psicosociales que todo docente necesita para motivar y lograr aprendizajes significativos. Tarjeta 22. Visibilizamos y llevamos al plano de la conciencia de docentes, padres y alumnos el Pigmalión negativo que consiste en malas expectativas hacia el alumno fundadas en profecías autocumplidas o ideas preconcebidas y prejuiciosas sobre los niños y jóvenes. Son profecías negativas porque implican conceptos sobre los niños del tipo no saben, son trastornados, enfermos mentales, desadaptados sociales, entre otros. ¿Cómo sirven de ópticas para percibir la realidad considerada como construcción? Los docentes perciben a los niños en términos de incapacidad, de enfermedad, etc., con lo que descalifican, desmotivan, y llevan al fracaso a sus propios alumnos fundados en tales profecías negativas. De allí la necesidad de despotenciar el efecto de tales profecías que operan en el plano inconsciente provocando estragos en el campo educativo. Tarjeta 23. Ponemos hincapié en la necesidad de despsicopatologización de la infancia a través de diagnósticos sobre supuestas incapacidades, retrasos mentales, problemas emocionales, de desadaptación, etc., que son cualidades descriptivas que no hablan de la historia real y emocional de cada niño. Solo sirven para psicopatologizar y excluir a los niños de sus legítimos derechos a ser educados con adultos que no los miren con ojos de descalificación. Bregamos así por una escuela donde los profesores perciban a los niños en términos de posibilidades, de capacidades a desarrollar, de motivación y esperanza. Tarjeta 24. Lejos de las escuelas eficientistas y frías, con disciplinamiento exagerado hacia los niños, con climas escolares asfixiantes y autoritarias, pregonamos una escuela con inteligencia emocional según Goleman, y donde los docentes utilicen esta herramienta en sus clases y en la organización escolar. Sabemos que los chicos necesitan instancias para hablar de sí, para su autoconocimiento, para motivarse, para desarrollar empatías, para adquirir habilidades interpersonales y lograr
lograr también autocontrol respecto de que se los suele considerar como impulsivos o inmaduros, es decir, el desarrollo de la inteligencia emocional, y al mismo tiempo educar con esta herramienta. Al mismo tiempo, sirve para que los niños hipermotivados o catalogados como hiperactivos puedan lograr mayor autocontrol y empatía, y para que los poco motivados puedan integrarse, estar motivado y aprender de verdad. Tarjeta 25. Por lo general los directivos y cargos de gestión rechazan que los chicos se organicen como centros de estudiantes u otras organizaciones como prácticas de la democracia estudiantil y vida democrática, pero es porque son inseguros, desconocen el potencial de los jóvenes para lograr una escuela de pertenencia, como ambiente participativo y sano. De modo que, para lograr una escuela participativa, necesitamos además dispositivos grupales participativos como el centro de mediación estudiantil para resolver las inconductas, la violencia escolar, el bullying, etc., y tener así una instancia donde los chicos puedan tener voz y voto. Tarjeta 26. Muchas escuelas son tristes en el sentido de climas deprimentes, apáticos, sin que los chicos puedan motivarse, por lo que los resultados son fracasos en materia de aprendizajes, es decir, la falta de métodos de motivación para aprendizajes motivacionales fructíferos. Para lo mismo, necesitamos asesorar sobre las motivaciones de logros o deseos de consecución de metas que tantos individuos y grupos se forjan cada día, de modo que podemos utilizar la pirámide motivacional de Maslow, que propende hacia la autorrealización educativa de los chicos. Considera distintos niveles de necesidades o motivaciones y que van desde las elementales o motivaciones fisiológicas, hambre, sed, etc., las motivaciones de seguridad material, afectiva, etc., necesidad de afiliación, tener amistad, pertenencia, etc., necesidad de reconocimientos, éxito, consideración de los demás, etc., y finalmente el nivel más desarrollado de todas las motivaciones, que la autorrealización, cuando se logran plenamente las metas. Una escuela inteligente, que motiva, que se enfoca en aprendizajes sustanciales, requiere de un programa de motivación fundado en la pirámide de Maslow, así como algunos principios enunciado por él mismo como principio de apoyo, donde los chicos aprender mejor si sienten que se los acompaña, que se los apoya en sus dificultades, que los reconoce, etc. Sigue el principio de las metas comunes, donde buscamos las actividades, metas, etc., comunes, y que todos puedan realizar como forma de aunar criterios y centrarse en la tarea de aprender. Finalmente, el principio de responsabilidad, como necesidad de tomar seriamente la educación y hacerse cargo de la tarea de aprender. Tarjeta 27. Los valores en acción. Orientamos hacia una escuela con valores morales compartidos, e ideales humanistas, dialógicas, de tolerancias y respetos hacia la diversidad, las diferencias, los géneros, las etnias, los jóvenes y niños. Valores como el respeto, la justicia, la equidad, tolerancia, solidaridad, integridad, verdad, etc., pueden y deben ser considerados desde el axiodrama como psicodrama en valores, de puestas en escenas de situaciones típicas de transgresiones a los valores como disvalores, para que los chicos puedan aprender valores morales auténticos. También podemos incentivar el sensitivity training como laboratorio social en valores, así como psicocine con videos terapéuticos para debatir sobre los valores y disvalores o contravalores que transmiten, desde ya que los docentes deben considerar diversos valores y escalas de valores en sus clases a los fines de una educación en valores que combata los disvalores que promueve el capitalismo salvaje. Tarjeta 28. Orientamos hacia la necesidad de una ciberescuela actualizada en tecnología para que los chicos puedan sentir la pertenencia digital como inclusión digital. De lo contrario, la escuela moderna y libresca, de antaño, ya no estimula la inteligencia digital de los niños según consideración de Howard Gardner. Tarjeta 29. Muchas veces, la escuela y los docentes utilizan la evaluación como instrumento de exclusión y faltas a los derechos de los niños. Es porque se evalúa a un inexistente alumno promedio fundado en una mirada homogeneizantes, que no respeta las diferencias, la diversidad, y las pruebas se realizan con criterios donde la paloma debe realizar tareas que solo un tigre puede realizar, etc. Es decir, se confunde la evaluación homogénea con una evaluación fundada en diferencias y aprendizaje
aprendizajes reales realizados en la clase o escuela, de modo que, quien evalúa también califica y descalifica según concepción de la evaluación y la calificación. Este último es numérica y estimativa, pero lo arbitrio está cuando el docente organiza la evaluación sin considerar las posibilidades reales de los chicos, y comienzan a contar cuestiones como el Pigmalión negativo, las profecías autocumplidas, entre otros. Tarjeta 30. Finalmente, debemos conocer el proyecto institucional, conocer la cultura institucional, y sus consideraciones sobre los niños y jóvenes, los conflictos institucionales típicos, las dificultades, y los números o estadísticas sobre el fracaso escolar. Es allí donde podemos poner el foco para entrever quiénes son los docentes que poseen dificultades para con su clase y los niños. De modo que necesitamos el diagnóstico institucional para realizar nuestro propio diagnóstico, y así poder orientar en base a los criterios del presente instrumento. Tanto padres como docentes y alumnos necesitan de nuestros servicios de índole inter y transdisciplinar, porque la educación se maneja con complejidades donde necesitamos echar luz sobre las causales del fracaso escolar y hacer honor a los derechos de los niños. Lic. Vasconcelo Juan Carlos.